Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día 15 de septiembre. Feliz Día Patrio para cada uno de ustedes. Obviamente un día importante, diferente ahora que por el caso del COVID no tuvimos los festejos de otros años, ¿no? Pero esperamos que el próximo año, que es el bicentenario, sí tengamos toda esa nacionalidad, todo ese fervor patrio que yo creo que todos necesitamos en algún momento sentir. Vamos a hablar hoy día de lo que es esta fecha con dos, a mi juicio, muy importantes historiadores e investigadores del país para poder entender un poquito qué fue la independencia, pero también hablar de nuestra ciudadanía, quiénes somos, cómo nacimos y cómo hemos evolucionado, digamos, como nacionalidad en el tiempo. Voy a presentar primero a quien está en este momento, no en el país, está en Barcelona, lo estamos comunicando con él vía Zoom. Carlos Cañas Dinarte, gusto de saludarte, un placer tenerte por acá. Encantadísimo, Nacho, un saludo a toda la audiencia y bueno, aquí estamos a la disposición para lo que hablemos aquí con el doctor Arquicia también. Allá son las 2 de la tarde aproximadamente, mi estimado. Un poquito más tarde, ya. Andamos pues cerca de 2, 3 de la tarde ya. Y bueno, los cambios horarios, ¿no? Hay que decir, y honestamente, este programa está siendo grabado como día festivo, grabamos el programa, obviamente, y estamos también celebrando como usted este Día del País. Y también nos acompaña en el estudio Heriberto Erquicia, Herbert Erquicia para los amigos. Gusto saludarte, destacado también historiador e investigador. Igualmente, Nacho, un gusto saludo tenerte por para acá. Los televidentes y gracias por la invitación. Vamos hoy día, no a debatir, a dialogar, a conocer. Yo no traigo nada preparado, vengo con la hoja en blanco para aprender, nada más. Antes de empezar, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, Herbert, un 15 de septiembre diferente, ¿no? Yo estaba haciendo memoria, no recuerdo que hayamos tenido un 15 de septiembre sin festividades. Y obviamente es correcto, digamos, que lo tengamos por la situación de este virus que vivimos, pero creo que no sé si tiene que haber algún otro por ahí, digamos, en toda la historia, en estos 199 años, de que no hubo celebraciones, pero yo ni siquiera en guerra recuerdo que hubo celebraciones. Sí, bueno, definitivamente, Nacho, un 15 de septiembre atípico, ¿verdad? No me podría aventurar si hay un registro parecido en esto. Obviamente en la época de la guerra entre el 80 y el 92 tuvo que haber en cuanto a en algunas localidades, obviamente que no se podía que salir o que era muy difícil lo que se estaba dando del conflicto armado, obviamente no pudieron salir a conmemorar, ¿verdad? Pero desfile en el centro sí hubo, que yo recuerde, sí hubo. Sí, lo que también hay que tener en cuenta que la invención del desfile y esta algarabía de la religión cívica y de todo esto, pues es una invención del siglo XX, ¿verdad? No viene no te creas que acto seguido de 1821, pues en el 22... La gente salió a marchar y No, nada que ver. O sea, esto es una invención más bien del siglo XX y muy probablemente es a partir del primer centenario de 1811. En el 1911, cuando en El Salvador se conmemora los 100 años de aquel que denominó la historiografía el primer grito de independencia, en 5 de noviembre. Probablemente ahí es cuando se empieza a despertar digamos, fervor
o culto cívico, o como algunos llaman religión cívica, en cuanto a los próceres, en cuanto a los que se denominan como próceres, y por supuesto luego viene la cuestión, toda esta parafernalia de los desfiles, de la bandera, de la oración a la bandera, de muchas cosas, ¿verdad? Correcto. De hecho, es en ese momento en que empieza como a darse eso. Es un momento importante porque es, creo que de 1910 en adelante, pero quizás a partir de la década del 20, del siglo XX, es cuando se empieza a construir esa identidad nacional que se ve reforzada con estos símbolos patrios, con estos elementos identitarios que te dicen, bueno, sos salvadoreño por esto y por lo otro. Ten en cuenta que, por ejemplo, algunos siempre hablamos del ave nacional, o de la flor nacional, o del árbol nacional, y esto es relativamente reciente, pues no es que nada que ver del siglo XIX, sino que más bien viene desde la segunda mitad del siglo XX, incluso todavía en los 90, si no me equivoco, el ave nacional se decreta como ave nacional, el torogoz y esas cosas, ¿verdad? Pero eso es parte del proceso. A ver qué dice Carlos. Y además quería preguntarle a Carlos, ¿qué ocurrió hace 199 años? Es que El Salvador, a partir del 15 de septiembre de hace 199 años, ¿fue libre? ¿Fue independiente? No, para nada. No, en lo absoluto. La independencia no es una firma, es un proceso. Y es un proceso que arranca aproximadamente por 1790, con una serie de cambios que se dan al interior del Reino de Guatemala. Y como dice Herbert, vamos a ver ese proceso a lo largo de muchas décadas. O sea, no es así automático que el 16 de septiembre ya nos despertamos libres, independientes y todo lo demás. Además, hay que pensar que en estos momentos había diversas corrientes de pensamiento. Había quienes querían separarse de España, había otros que querían solo separarse de Guatemala, había otros que preferían crear una monarquía americana, había otros que tenían una tendencia federalista. Entonces, esas corrientes de pensamiento estaban en pugna constante y no es así tan fácil. Otra cosa que normalmente dejamos de lado es considerar que el proceso de independencia del Reino de Guatemala también tiene conexiones con la historia global. Por ejemplo, normalmente dejamos de lado qué conexiones tuvo, por ejemplo, con los independentistas mexicanos de José María Morelos y Pavón, o qué conexiones tuvo con el sur de América, con Lord Cochrane, con José María San Martín y otros que estaban en el sur peleando también por estos procesos de independencia. Entonces dejamos de lado muchas veces esas cosas, Nacho, y creo que es importante retomarlas en la discusión de cara al Bicentenario. ¿Centroamérica fue importante solamente para México, o que en su momento, digamos, conquistó? O del sur también, o Estados Unidos también tuvo interés en Centroamérica por esos días? Bueno, justamente el 11 de septiembre de 1823, en Washington, D.C., se recibe a una delegación en la cual iba Juan Manuel Rodríguez, Arce, ¿verdad? Y otros, Manuel José Arce y otros, que iban a solicitar que se anexara la ciudad de San Salvador y la provincia de San Salvador a los Estados Unidos de América. Era una manera de poder impedir que el imperio del septentrión del emperador Iturbide atacara a San Salvador. Entonces, no había interés de parte de los Estados Unidos en ese momento. Todavía la doctrina del manifiesto no estaba tan en boga, ¿verdad? La de América para los americanos. Y, sin embargo, había intereses geoestratégicos, ¿verdad?, alrededor de Centroamérica. No éramos una provincia tan importante económicamente, es más, estaba bastante quebrada la situación en San Salvador. Había muchos impactos de la naturaleza, sequías, había epidemias y había otras situaciones que habían empobrecido constantemente a la población, y por eso entre 1809 y 1821 la gente está desesperada, está bastante empobrecida y quiere independencia, ¿verdad? Quiere independencia porque piensan que de esa manera van a salir del atolladero económico que tienen en aquel entonces.
Obviamente ahí se le ha dado más importancia a los llamados próceres, ¿verdad? Es una creación del doctor Víctor Rafael Castro, que es el que impulsa la creación del monumento que está en la Plaza Libertad. Él crea una revista en 1912 que se llama Próceres, y a partir de ahí el sistema educativo retoma esa figura y la incorpora hasta nuestros días. Es muy difícil ahora quitarnos a esos personajes de la cabeza. Sin embargo, hay cientos de mujeres, de esclavos negros, de mulatos, de indígenas que toman parte en todo este proceso de la independencia. Bueno, vamos a hablar, qué interesante todo eso, digamos. Quiero preguntarles también una pregunta que quizás muchos nos hemos hecho. ¿Por qué somos tan pequeños como territorio? ¿Ya? ¿En qué momento se delimita las fronteras del Salvador? ¿Ya? Hay mucho que hablar. Ya volvemos. El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. COSAVI, ahorro y crédito, es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado, o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados y deja brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Herbert, Carlos hablaba de negros. ¿Teníamos negros en El Salvador? Por supuesto, por ¿Ah, supuesto. sí? Los primeros gentes negros, digamos, que vienen al actual territorio salvadoreño, vienen con los conquistadores, ¿verdad? De hecho, Andrés Niño en su viaje, que anda descubriendo el Mar del Sur y que llega al Golfo de Fonseca, trae 20 gente esclavizada, que son africanos. Y luego los conquistadores, Pedro de Alvarado, viene con africanos, o sea, o con afrodescendientes de la península ibérica, ¿verdad? Ya para el siglo, digamos, para la década de los 30, en 1530, en San Salvador, en la villa de San Salvador, que hoy se encuentra en el denominado sitio arqueológico histórico Ciudad Vieja, ya hay una solicitud al rey para poder importar gente esclavizada para servicio doméstico, ¿verdad? Y luego, obviamente, cuando hay una especie de abolición de la esclavitud indígena hacia la década de 1540 por las leyes nuevas de Indias, lo que se empieza a hacer es traer a nuevo, digamos, capital humano, y ese capital humano viene de África, viene de muchísimos lugares de África, de una gran diversidad, y son los africanos que vienen a trabajar en las haciendas añileras, vienen a trabajar en lo urbano, en lo rural. ¿Ese negro dejó descendencia? Por supuesto, por supuesto. Pero después el negro puro no quedó acá. Es que el negro puro estamos hablando... Si quieres participar directamente, Carlos, no hay problema. Estás al aire. El negro puro, estamos hablando de una categoría muy esencialista, ¿verdad, Carlos? O sea, hay obviamente afrodescendientes en El Salvador. El último censo de 2007 en El Salvador documentó a 7.441 personas que se autodefinieron como afrodescendientes, ¿verdad? Obviamente hace falta muchísimo por estudiar. Lo que pasa que el afrodescendiente salvadoreño más bien viene de esas migraciones que se traían de la colonia. O sea, estamos hablando de hace 200 años que se dejó de traer, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que vemos, los afrodescendientes que nosotros palpamos a simple vista como africanos, que son los que están en la costa atlántica centroamericana, eso se deben a otras migraciones posteriores en el siglo XIX, ¿verdad? Racialmente, ¿qué somos?
Carlos. Una buena pues mezcla. La mayoría somos mestizos, ¿verdad? En gran mayoría somos mestizos, aunque nos definamos de otra manera, somos el producto histórico, cultural de la fusión genética y, bueno, y sociocultural de europeos, africanos y pueblos originarios, indígenas, ¿verdad? Eso es lo que se ha producido. Hay una simbiosis cultural, pero también hay una fusión genética. Pero hay una diferencia, por ahí una diferencia. No es lo mismo el guatemalteco que el salvadoreño. En Guatemala predomina mucho más la parte indígena. Bueno, en Guatemala tenemos 23 etnias aún, ¿verdad? Con sus lenguas, sus tradiciones, sus culturas, su comida y todo lo demás. En El Salvador es un poco más difícil para nuestra población apreciar que realmente existen indígenas, igual como decía Herbert, existe también gente afrodescendiente. Y poco a poco se ha ido tomando conciencia de ese tipo de diferencias. A lo mejor para algunas personas podrán ser mínimas, ¿verdad? Pero tenemos herencias africanas, tenemos herencias indígenas que están vivas, que están ahí, ¿no? Y que deberíamos de apreciarlas mucho mejor. Pero lo que sí hay que decirlo, con todas las palabras y toda la claridad, es que muchos de estos indígenas, muchas de estas mujeres, muchos de estos mulatos descendientes de africanos se metieron al proceso independentista pensando que iban a cambiar su realidad de discriminación y de pobreza que tenían en aquellos años, y la República no les ha respondido como debió haber hecho, ¿no? Entonces, es triste decirlo, pero nuestra historia ha estado marcada esencialmente por una pobreza terrible, una desigualdad espantosa, ¿verdad? Y eso es una de las herencias culturales e históricas que la República tiene que superar de cara a volverse una nación en el Ahora, futuro. ¿por qué? ¿Por qué algunos pueblos han logrado mayores niveles de libertad, mayores niveles de menos desigualdad y otros no? ¿Qué hace, digamos, es un problema de liderazgos? ¿Cómo catalogas tú, por ejemplo, a nuestros padres de la patria? Es un problema de ponernos de acuerdo, es un problema de diálogo, es un problema de asumirnos como una realidad distinta. El problema en El Salvador es que todavía adolecemos de un caudillismo espantoso, es casi genético. O sea, vemos en los caudillos, vemos al salvador de la patria todavía, y eso no puede seguir siendo así. O sea, no vemos, por ejemplo, a un cuerpo colegiado como es la Asamblea Legislativa como un verdadero poder del Estado, y todo lo que nos suene a colegiado o a un poder colectivizado le tenemos pavor, ¿verdad? No lo vemos como tal, vemos a una figura caudillista y nos dejamos ir detrás de esa figura, como ocurría en el siglo XIX, ¿no? O sea, con Gerardo Barrios o con Francisco Morazán, con Manuel José Arce. O sea, tenemos todavía esa situación en la cual entonces lo que se hace en la historia es lo que el caudillo decide, y eso es lo que nos ha mantenido y nos mantiene en la situación en la cual el país está. Sin embargo, a pesar de esas situaciones, se ha tratado de ir avanzando poco a poco en la medida de lo posible. O sea, se ha logrado, por ejemplo, cierta introducción de tecnología, importaciones, exportaciones y todo, pero no hemos logrado sacarnos el provecho que deberíamos, ni hemos buscado nuestro propio lugar en la historia. ¿Nos dejaron nuestros padres de la patria un buen legado? Carlos. Nuestros padres de la patria, ya los últimos estaban muriendo antes de 1850. Es decir, de 1850 en adelante ya son los hijos y los nietos de la patria y los bisnietos de la patria los que deberíamos de haber tomado las riendas del país. Y sin embargo no lo hemos hecho. Esa es una de las discusiones que deberíamos tener de cara al bicentenario. O sea, ¿qué hemos hecho mal para no tener los niveles de desarrollo que deberíamos de tener en este momento? A ver, pero yo quiero preguntar, mi idea es preguntar si realmente los pueblos se forman y tienen mucho que ver los padres de la patria en la formación de los pueblos. Yo creería, por ejemplo, que donde yo nací, el pensamiento de O'Higgins y de los hermanos Carrera y de Manuel Rodríguez tienen una cosa, un peso hasta el día de hoy, que tiene que ver con, digamos, coraje, expansionismo,
Acuérdate que O'Higgins muriéndose decían Magallanes, hay que ir a la Antártida, hay que tomarse la Antártida. Entonces, como que te dejan algunas cosas en la cabeza que todos tenemos, allá, todos lo tenemos. En El Salvador, ¿qué legado nos dejan los padres de la patria? Nos dejan un legado de hacer de El Salvador un país grande, de ir más allá, digamos, a lo mejor de nuestras fronteras. Bueno, varios de ellos eran integracionistas, tenían intenciones de integrarse a una estructura mucho más grande, ¿no? El hecho de ir a solicitar la anexión a Estados Unidos o el que otros se decidieran la anexión a México, u otros estaban a favor del federalismo centroamericano. O sea, había varias opciones de tratar de ser un poco más grande. El territorio salvadoreño, tú lo mencionabas hace un rato, y yo les hago la invitación a nuestros amigos y amigas que lo busquen en YouTube. Yo tengo un video que se llama justamente ¿Por qué El Salvador se quedó chiquito? Y ahí explico las razones históricas por las cuales el territorio nacional, en lugar de ser más grande hoy, o sea, hoy es más grande que hace 200 años, porque hace 200 años la frontera estaba más o menos por Armenia. Entonces... ¿De verdad? Si no, sí, claro, porque si no hubiéramos anexado a Sonsonate y a Huachapán, las cosas estarían todavía más reducidas. O sea, Sonsonate y Huachapán eran la alcaldía mayor de Sonsonate. Entonces, en junio de 1824 se vinculan con El Salvador, y es entonces cuando el país crece un poquito más. El Estado se funda el 12 de junio de 1824 sobre la fusión de la provincia de San Salvador con la alcaldía mayor de Sonsonate, si no seríamos todavía más microscópicos. Y Sonsonate entonces, pertenecía... ¿qué nos dejan los independentistas? Perdón, Nacho, te termino de explicar. Sí, claro. ¿Qué nos dejaron los independentistas? Bueno, por un lado, un montón de problemas, ¿verdad? Porque económicamente todo ese periodo fue un desastre, ¿verdad? Todo ese periodo fue terrible. No encontraban maneras de resolver muchos de los problemas que había. En 1824, por ejemplo, se pide un préstamo a Inglaterra, y se pide un préstamo por 2 millones de libras, y lo primero que se hace es pedirlo para poder pagar sueldos. O sea, había un problema de sueldos ya. Si uno lee las actas de la Asamblea Constituyente del Estado de 1824, todos son problemas. Hay que pagarle a los veteranos de guerra, hay que pagarle a los diputados, hay que pagarle a los sueldos. ¿Estás hablando de antes o de ahora? Es que ves, a eso me refiero. ¿Cómo se repite la historia? No es que la historia se repita, las condiciones en las cuales hemos estado prácticamente no han sido superadas, o sea, y si a eso le vamos sumando una serie de cosas, resulta que en aquella época la preponderancia de la Fuerza Armada era enorme, porque fue el primer poder real del Estado. En 1823, cuando se combate a las fuerzas de invasión del Imperio Mexicano, y entonces los soldados se convierten, los generales, los coroneles se convierten en un poder fáctico, en un poder real al interior del Estado. Entonces, bueno, ahí tenemos, esa es nuestra herencia, entonces tenemos que revisar todo eso, pues. Herbert trabaja muchísimo, por ejemplo, ese tema de los afrodescendientes, ¿verdad? ¿Qué papel jugaron al interior de la formación del Estado y de la República, ¿no? Yo creo que con Mariel Berrera, con Carlos Roussel y otros que han estado trabajando esa temática, le han aportado mucho al país. No podemos quedarnos con una historia tradicional donde un cura somnoliento toca las campanitas y llama a la insurrección. Eso hace 100 años, ahora ya no podemos estar hablando en esos Carlos, términos. Voy a ir a un corte, vuelvo rápidamente, vamos a ir al por qué tenemos las fronteras que tenemos, porque sí, un tema tremendamente interesante. Después vamos un poco a hablar si realmente tenemos un sentido de nacionalidad. Ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Realiza el pago de préstamos y tarjetas de crédito desde la comodidad de tu casa por medio de Fede Banking del Sistema Fede Crédito. Porque mi tiempo es importante, con la app Fede Móvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fede Móvil,
Sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Hablamos con Herbert. Hablemos del territorio. Éramos más pequeños de lo que lo somos ahora. Y estamos hablando de uno de los países más pequeños del mundo. Hay algunos más pequeños, pero son insignificantes. Pero dentro de los países, o sea, porque claro, Mónaco, Vaticano son como más Andorra, son como más simbólicos como país. Sí. Pero como país, El Salvador sí es un país concreto, digamos, en todo sentido, pero de muy pequeña extensión. Sí, como explicaba Carlos, en realidad, antes de 1824, lo que hoy conocemos como El Salvador era el oriente guatemalteco, ¿verdad? Conformado por la Alcaldía Mayor de Sonsonate y la provincia de San Salvador. Cuando hablamos provincia de San Salvador es todo el resto del Salvador, o sea, la zona central, paracentral y el oriente, todo el oriente salvadoreño. Sin embargo, deciden, como bien decía Carlos, en junio, unirse para crear un nuevo estado. Y este nuevo estado, para no llamarlo San Salvador... Habían dos estados. No, o sea, son dos provincias, digamos, dos ¿verdad? Provincias que se desligan de Guatemala y se unen, ¿verdad? Digamos, se unen y dicen, vamos a crear un estado propio. ¿Cuánto tiempo estas provincias permanecieron separadas? Desligadas de Guatemala, pero no juntas. Lo que pasa es que, como te digo, Sonsonate y San Salvador fueron el oriente guatemalteco siempre hasta 1824, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, luego de eso, se crea, bueno, la provincia de Guatemala, Comayagua, San Salvador, León, ¿verdad? Y todas estas, a excepción del Salvador, no tienen obispado, ¿verdad? Y el no tener obispado te genera una gran cantidad de cosas, digamos, negativas. Primero, la categoría de tener un obispado. Y segundo es que siempre seguían pagando los impuestos de la zona rica del Reino de Guatemala, que era Sonsonate y San Salvador, por la producción de añil, de hierro y esto y lo otro, seguían dando esos impuestos, ¿verdad?, a Guatemala. Entonces, esa es una de las cosas que genera conflictos. Tal y como decía Carlos, o sea, la cuestión es que desde un inicio, por ejemplo, para cuando se proclama el acta de independencia, las élites van corriendo a firmar el acta de independencia porque tenían temor que los que declaran la independencia fueran los otros grupos, los subalternos, como dice Carlos, o sea, en este caso los mulatos, en este caso los indígenas, los ladinos, los mestizos, o sea, estos subgrupos. Entonces, eso también es importante documentarlo. Y por otra parte había, llega el 15 de septiembre y luego amanecen el 16 y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Vea, ¿qué hacemos? Entonces están la línea, ya lo explicaba Carlos, la gente, los federalistas, los que quieren una monarquía constitucional, los que quieren anexión a México, los que quieren ir a anexarse a Estados Unidos. Entonces hay una serie de facciones que tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y luego el proyecto de la federación, por eso es que en El Salvador pasamos una gran cantidad de guerras, desde que se forma la federación hasta que termina la federación, en una cantidad de guerra que son todos esos préstamos que comenta Carlos, que El Salvador se endeuda, ¿verdad? Para las milicias, para las armas, incluso, un montón de cosas que suceden. Entonces todo eso fue minando, digamos, ese estado pristino o ese estado endeble, ¿verdad? Ese estado débil, y obviamente es hasta la segunda mitad del siglo XIX, más o menos 50, 60, cuando ya se empieza a tener una idea de un estado más moderno. Y no se diga a partir de 1871, cuando llegan digamos, la campaña del segundo grupo liberal, ¿verdad? Que es donde conocemos a partir de 1871 y donde están los liberales tan importantes como, ¿cómo se llama? Como los que dan estas leyes o estas proclamas o estas reformas, ¿verdad?
que vienen y que piensan en un Estado nacional moderno. ¿Imbuidos por la Revolución Francesa? Por supuesto, por la Revolución Francesa, por todos los preceptos del liberalismo, la misma Constitución de Cádiz, ¿verdad? O sea, son un montón de cosas. Eso le iba a preguntar a Carlos. Incluso por la francmasonería, ¿verdad? Hemos sido influidos por los movimientos internacionales, mundiales exitosos. Carlos, ¿hemos estado inmersos en el mundo? Sí, lo que dice Herbert, la parte de los liberales, por ejemplo, cuando el mariscal Santiago González gana la revolución liberal aquí en El Salvador y al mismo tiempo se gana en Guatemala, o sea, los liberales se toman el poder en Guatemala y en El Salvador el mismo año. Entonces, eso establece, por ejemplo, parámetros completamente diferentes. Por ejemplo, se empieza a pensar en crear una república a partir de la literatura y a partir de las ciencias. Y es importantísimo eso para... ¿Cuándo se crea la república? ¿Cuándo se crea? En 1841. Ya. En 1841, 30 años después, ya estamos pensando en El Salvador que la Universidad de El Salvador debe aportar una generación de científicos para transformar la realidad del país y que se convierta el país a partir de parámetros científicos. Es decir, por ejemplo, empezamos a ver interés por una agricultura masiva, interés por cosmografía, astronomía, ingenierías, botánica aplicada. Bueno, empiezan a surgir ya todo lo que tiene que ver con farmacias, estudios de química, ¿verdad? La medicina sufre una transformación brutal en esa década de 1870. Entonces, existe ya un interés en crear, como dice Herbert, un Estado-nación, pero sólido, moderno, donde se establezcan las cosas desde el punto de vista de los científicos, que no sean los militares, que no sean los políticos los que tomen las decisiones, sino que que la nación se trace a partir de ideas modernas, contemporáneas, de las que están en vigencia en el mundo en ese momento. Esa es la globalización. Carlos, cuando uno llega al país, yo llegué el año 83, la historia que te cuentan es El Salvador está recién empezando un proceso democrático. Antes esto fue puro militarismo completamente, no hubo gobierno democrático. De hecho, Duarte se proclama el primer presidente democrático del país y muchos asumen que ahí parte una nueva historia del país. Tú hablas que en 1841 se formó la República, pero una república que amañada, una república, porque yo he llegado a saber incluso que los militares tenían incluso el control sobre la Corte Suprema de Justicia, incluso que había algunas leyes que determinaban el poder militar en la Corte Suprema de Justicia, ¿o no es así? Bueno, los militares tenían tanto control de la Corte Suprema de Justicia que el general Gerardo Barrios mandó a fusilar al presidente de la Corte. De ese tamaño son las cosas, pues, o sea... No de ese ejemplo, por favor. Ya. Ver al pasado para entender nuestro presente y así poder trazar nuestro futuro. Yo sigo insistiendo en esa parte. Bueno, en ese sentido, Nacho... ¿Qué tan alejados hemos estado de la democracia históricamente y de la república como tal? Pues lo que hemos tenido han sido trazos de democracia, ¿verdad? Y hemos tenido trazos de república también. Sin embargo, la constante en la historia nacional, aparte de la violencia, ha sido el militarismo, ¿verdad? O sea, todas las tendencias militaristas que hemos tenido, el caudillismo, ¿verdad? Ha sido también otra de nuestras constantes. Entonces, en 200 años hemos tenido muy pocos espacios realmente para soñar en un país diferente, pero hacerlo realidad también, eso ha sido completamente distinto. En el caso de El Salvador, 5 o 10 años a lo sumo, y luego volvemos a caer en muchos de los vicios del pasado, ¿verdad? Entonces, es muy difícil avanzar si damos tantos tropezones constantemente en nuestro desarrollo. Ahora, vivimos hoy una época ideal a lo que ha sido la historia de El Salvador, me refiero ideal con mayor libertad, con mayor compenetración con el mundo, etcétera, ¿o no, Carlos? Para terminar la idea. ¿Qué vivimos hoy? ¿Qué periodo vivimos hoy?
Hoy tenemos más acceso a tecnologías, tenemos una comunicación vía internet, hoy tenemos apertura al mundo, ¿verdad? Tenemos una serie de cosas, pero hoy somos presas de otras circunstancias, ¿verdad? De la desinformación, de las noticias falsas, ¿verdad? Estamos presos de los rumores de siempre que ya existían en el siglo XIX, eso no es nada nuevo, ¿no? Vivimos también, a veces parece que vivimos en la época de Gerardo Barrios, ¿no? Donde Gerardo Barrios enviaba la propaganda, fue uno de los primeros gobernantes en hacer uso de la propaganda oficial para imponer sus ideas, ¿verdad? Y si no están de acuerdo conmigo, pues entonces el exilio, la tergiversación, la manipulación, etcétera. ¿Qué piensas de eso? Fíjate ¿Qué que época vivimos? Lo que, más que la época que vivimos, es interesante lo que dice Carlos sobre Gerardo Barrios, porque Gerardo Barrios lo tenemos como un gran caudillo, el gran militar. De hecho, la misma escuela militar lleva el nombre de Gerardo Barrios y hay monumentos, la plaza y esto y lo otro, pero cuando ves la historia del personaje, ¿verdad? Deja mucho que desear. O sea, yo a lo que voy es que nosotros como salvadoreños tenemos que conocer nuestra historia, ¿verdad? Para no cometer esos errores, porque a veces estamos viendo, podemos ver eso que en el pasado se cometió, lo podríamos estar viendo en el presente, digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, yo creo que sí han habido algunos espacios en la historia de El Salvador muy prometedores, pero han terminado, bueno, como terminó Manuel Enrique Araujo, o como terminó el golpe de Estado que dio, ¿cómo se llama? Martínez, ¿verdad? Al que era el presidente y él, su vicepresidente, y de ahí hay un montón de espacios. Ahí, por ejemplo, los años 50 del siglo XX se reconocen como una década con un halo de cosas interesantes, pero también habían cosas que no estaban bien, ¿verdad? Voy a ir al corte y les propongo en el último bloque hablar de que somos los salvadoreños. ¿Somos salvadoreños porque comemos pupusas o algo más? Ya volvemos. Obviamente cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cómo somos los salvadoreños? A mí me lo han preguntado muchas veces y yo les digo, pero, y me pongo la camiseta, obviamente, porque ya 38 años, digamos, viviendo acá, feliz, sin duda, digamos, de terminar echando raíces, ¿no? Y sintiéndolo tan fuerte como si fuera nacido acá. Y yo digo que somos alegres. Yo digo que somos optimistas. Yo digo que somos aguantadores. Y alguien me preguntó, mira, ¿y el poema de Roque Dalton tiene algo de verdad? Carlos. Bueno, para los años 60 sí tenía mucha de verdad el poema de Roque Dalton. Ahora habría que actualizarlo con muchas más cosas, ¿no? Somos muchas cosas en el país. Yo creo que lo primero que tenemos que asumirnos es que somos un pueblo transnacional, ¿verdad? Transnacional en doble sentido, ¿verdad? Nos vamos fuera y otros llegan, ¿verdad? En el caso de Nacho, ¿no? Otros nos hemos ido fuera y yo no dejo de ser salvadoreño por vivir fuera. Entonces, no se te ha pegado nada, no se te ha pegado el acento, gracias a Dios. Bueno, es que también depende de si uno permite que ese tipo de cosas ocurran. Yo utilizo ahora mucha terminología local y todo, pero también sé cuál es mi registro cultural, ¿verdad? Entonces, asumo muchas cosas. Yo afortunadamente tengo una especie de plasticidad cultural y me permito incorporar cosas de diferentes lugares y aprovechar lo mejor que viene de esos sitios. Yo creo que en El Salvador, por ejemplo, nos ha faltado más integración con diferentes culturas, por ejemplo, eso que decía Herbert, ¿no? El hecho de que no asumimos nuestra negritud, ¿verdad?
África es nuestro color olvidado, ¿verdad? En la cultura salvadoreña, en la historia salvadoreña. No asumimos como eso y sin embargo estamos comiendo plátanos, ¿verdad? Y estamos escuchando marimbas y estamos haciendo muchas cosas que tienen raíces africanas, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos los salvadoreños? Yo creo que esa es una invitación, Nacho, que deberíamos de hacernos como pueblo a tratar de definir muchas cosas. Sobre todo, tener claro que esa es una situación que deberíamos de estar discutiendo desde diferentes disciplinas, desde diferentes ciencias. Por ejemplo, alguien me preguntaba hace unos días, ¿de dónde viene esto de guanaco, verdad? Entonces yo le decía, mire, es que no hay una respuesta definitiva. O sea, no sabemos de dónde viene el término guanaco, no tenemos todavía claro de dónde viene el término pupusa, por ejemplo. Es nuestro platillo nacional, o al menos así lo decimos siempre, ¿verdad? Pero no lo asumimos como tal, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros estudios sobre la lengua salvadoreña, fuera de los de Chofrá Rivas y algunos otros del doctor Jorge Lemus y otros más? Es muy poco lo que tenemos sobre la lengua salvadoreña, ¿verdad? Por eso nos fascinan. Ahora en Twitter encontramos cuentas que hablan de las palabras salvadoreñas, ¿verdad? Muchas veces no son palabras salvadoreñas, pero las asumimos como propias, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos debemos, de cara al Bicentenario, nos debemos un debate abierto, franco y honesto de qué somos los salvadoreños, aunque no nos guste el resultado, ¿verdad? Eso hay que dejarlo libre. No todo el tiempo la salvadoreñidad va a ser algo que nos agrade, tiene también muchos aspectos negativos. Herbert. Exacto. En eso concuerdo con Carlos y en lo demás que estaba diciendo, que la pregunta es difícil. ¿Qué es ser salvadoreño? Digamos, desde finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, lo que se trató es de homogenizar el ser salvadoreño y de repente te dijeron, la identidad nacional salvadoreña es esta, ¿verdad? Si te salís de esta ya no sos, ¿verdad? O te encasillaron en esto, pero hoy en día, y obviamente desde la antropología, ser salvadoreño es tener una diversidad de elementos identitarios de muchísimas partes, de muchísimas culturas, ¿verdad? Ya mencionábamos como las 3 grandes raíces de la salvadoreñidad o en términos generales del ser latinoamericano, que es lo europeo, lo indígena y lo africano. Pero si vos ves en el siglo XIX también, y no me dejará mentir Carlos, hay una serie de migraciones de chinos que venían a trabajar a El Salvador. Por ejemplo, en el siglo XIX los diarios, los periódicos, los diarios oficiales están llenos de chinos que están llegando, que ellos también, digamos, de alguna manera se mimetizaron en la sociedad. Entonces, ser salvadoreño no solo es los que estamos en los 20 o 21 mil kilómetros cuadrados, también es la diáspora, como Carlos, que es parte de esa diáspora de 3 millones de salvadoreños o más, ya hemos perdido casi la cuenta de cuántos somos, y no solo los de Estados Unidos. Pero son muchísimos. Son muchísimos. O sea, tenemos una característica de ser un país de migrantes. Y no solo los que están en Estados Unidos, sino que la diáspora que está en Europa, los de Canadá, los de Australia, incluso vos ves el otro día, no miramos mucho a los países de Centroamérica, pero en Belice el otro día veía que si no me equivoco, el 20 o 30% de la población de Belice es salvadoreña, ¿verdad? Y eso nunca lo volteamos a ver, ¿verdad? O sea, que son migraciones que tienen que ver con los 80, porque son gente que los sacaron de sus lugares y fueron a dar a Belice, ¿verdad? Entonces, esos somos los salvadoreños. Entonces, un salvadoreño no podemos hacerlo esencial solo porque come pupusa. Yo tengo 2 hijas y a una le encantan y a otra me dice que no. Entonces, y eso no deja de ser salvadoreño. El ser salvadoreño va más allá de esos elementos identitarios que vienen dados desde las instituciones de la escuela, desde el museo, desde las instituciones del Estado, porque en la localidad también hay diferencias. O sea, imagínate las diferencias entre el oriente y el centro y occidente de El Salvador para el habla, para lo que comen, incluso las tortillas son diferentes. Entonces, no podemos encasillar al ser salvadoreño siendo homogenizarlo, ¿verdad? Sino que es algo heterogéneo, el lenguaje, es algo mucho más rico. Quizás el lenguaje es lo que más nos une, ¿o no? El lenguaje sí, pero de repente hay... Sí tenemos un lenguaje, una cantidad de palabras impresionante que
Solo lo entendemos nosotros. Sí, por supuesto, pero eso como en todas partes, ¿verdad? O sea, los localismos en eso del lenguaje son importantes, pero yo veía ahora mismo una de las canciones que han salido, ¿verdad? Una de King Flip y la otra de Dino Safi. O sea, las dos llevan, digamos, quieren llegar a brindar una idea, pero a través de diferentes lenguajes o de diferentes símbolos. Al final, esas dos pueden llegar a quien las tome. Alguna puede decir, a mí me gusta más la de uno, a mí me gusta más la de otro, me identifico. ¿Por qué? Porque no podemos encasillarnos en algo homogéneo. Correcto, sino que pero yo sí creo que Carlos, la idea de migrar, somos una sociedad con mucha facilidad para migrar, y seguramente ustedes me dirán, sí, pero la falta de oportunidades que lleva el salvadoreño a migrar es posible, pero el salvadoreño migrante sobrevive. Y no sobrevive. Bueno, porque se adapta, Nacho, es que... Tenemos la capacidad de adaptación. Porque hay que adaptarse, yo te pongo un ejemplo. Un argentino puede emigrar, pero vive toda la vida pensando en volver. Y pensando en que vivir fuera de Argentina es imposible. Un ejemplo, el salvadoreño yo veo que se adapta. Tiene una capacidad mucho más fácil de adaptación. ¿O no? Sí, y por ejemplo, si te pones a rascar, como decía Herbert, en las estadísticas y los censos y todo, resulta que no solo nos adaptamos, somos la minoría étnica de origen latino que más estudios universitarios tiene en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, no solo es una cuestión de adaptarse, es también aprovechar los recursos que te brinda el medio donde te has ido a colocar en un momento determinado. Yo quería mencionar dentro de esto que es un mecanismo también a doble vía. Gente como Nacho o como otros migrantes que llegaron de fuera y se han adaptado al país también. Entonces, la situación de la migración tiene esa doble cara, ¿verdad? Esa situación doble. Por un lado los que nos vamos y por otro lado los que llegan. Eso que decía Herbert, las comunidades que llegaron y hoy forman parte de nuestra identidad nacional salvadoreña y no debemos olvidarla, ¿no? Los chinos, los palestinos, por ejemplo, ¿verdad? Que nos han heredado hasta palabras del árabe, ¿verdad? Por ejemplo, la jarana, ¿verdad? La jarana en lengua salvadoreña es de uso común y sin embargo es de origen árabe, ¿verdad? O sea, tenemos palabras incluso africanas, ¿verdad? El estar encachimbado, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, las cachimbas eran los pozos artesianos, entonces estar encachimbado era estar enojado porque te tocaba sacar el agua del pozo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es interesante poderle ir sacando raja a esa identidad que la vemos ahí, pero que a lo mejor no la terminamos de asumir del todo, ¿verdad? O sea, insistía hace un rato, ¿no? Hoy tenemos tecnologías, tenemos internet, tenemos comunicaciones más fáciles con el mundo entero, pero muchas veces nos falta asumirnos como lo que somos, ¿verdad? Como un pueblo mestizo, migrante, ¿verdad? Que recibe a mucha gente, que expulsa a su propia gente, pero que todavía nos falta quitarle un poco de romanticismo a esa identidad. Eso que decía Herbert, ¿no? Hay muchas canciones que apelan al sentimiento, apelan a un sentimiento muy básico, ¿no? Pero eso no necesariamente es un reflejo real de la salvadoreñidad. También la identidad o las identidades pueden ser una forma de encubrir nuestro verdadero rostro. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, qué lástima que el tiempo se fue rápido, qué lástima que no pudimos seguir conversando. La verdad que ha sido muy entretenido el día de hoy. Me ha gustado mucho un poco salir de los aires políticos, partidistas, digamos, y poder hablar con no siempre. Pero, Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche. Te sigo siempre, tú sabes, y te admiro mucho y espero que sigas siendo tan buen salvadoreño en España. Un fuerte abrazo para todos, Nacho, un fuerte abrazo, Herbert. Y bueno, aquí estamos a la disposición y para quien me quiera seguir, ya saben, Efemérides SV en la cuenta de Twitter. Suerte, Carlos. Un abrazo grande. Para ti, Herbert, también. Muchísimas gracias por estar esta noche. Ha sido súper interesante tu participación. Y bueno, amigos televidentes, estamos en 15 de septiembre, estamos felices. Hay que pensar en positivo. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.